Muy bienvenidos a un tutorial más en el marco de nuestro curso de preparación para concurso público de oposición, ya sea de los niveles 1, de los niveles 2 y 3. Y en esta ocasión vamos a analizar el documento relacionado con la ley 4251, denominado Ley de Lenguas. La Ley de Lenguas, entonces, tiene estos artículos. Vamos a ver el objeto de la ley, primeramente, para poder proseguir. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República. Estamos hablando del castellano y del guaraní, como así también la de disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay. O sea, además de las lenguas oficiales, como el castellano y guaraní, también desean promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas, que son unas cuantas también. Y dice, asegura el respeto de la comunicación visogestual o lengua de señas. Asimismo, aparte entonces de las lenguas oficiales del país, aparte de las lenguas indígenas del país, también dentro de la ley de lenguas figura o se pretende entonces asegurar el respeto por la lengua de señas. Asimismo, se crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional. Entonces, esto es el objeto de la ley de lengua. Tenemos también en el artículo 2 que nos habla acerca de la pluriculturalidad. Dice, el Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. El Estado deberá apoyar a los esfuerzos para asegurar el uso de dichas lenguas en todas sus funciones sociales y velará por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país. Nos habla de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrá vigencia y uso en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. El guaraní en las organizaciones supranacionales, significa esto, las organizaciones supranacionales tienen que ver con aquellos países con las cuales el Paraguay forma parte por medio de un bloque, por ejemplo, el Mercosur, ¿verdad? Entonces, esas son organizaciones supranacionales, ¿verdad? O la Organización de Estados Americanos, eh, o de repente eh, cualquier otra entidad que sea más allá de nuestras fronteras, vamos a decir. Dice que el Estado promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales que integre. Entonces, por esta ley, el Estado paraguayo, entonces, lo que va a hacer es promover el reconocimiento del guaraní como una lengua oficial de esas organizaciones supranacionales que está integrando. Asimismo, se habla de la promoción de las lenguas originarias. El Estado promoverá la preservación y el uso de las lenguas originarias de América, tanto en el país como en las organizaciones internacionales en las que participa. Ahora hablemos de la enseñanza de lenguas extranjeras. El Estado promoverá la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente de aquellas que son lenguas oficiales de los estados coasociados en organizaciones supranacionales. Es decir,
Si hablamos del caso del Mercosur, ¿verdad? Entonces el Estado va a promover la enseñanza del idioma portugués. Si estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, pues bien, el Estado promoverá la enseñanza de las lenguas que forman parte de los estados, eh, vamos a decir, de los estados americanos. En este caso, por ejemplo, sería el inglés, el francés, el portugués y otros. Artículo 7. De la no discriminación por razones lingüísticas. Ninguna persona ni comunidad lingüística será discriminada ni menoscabada por causa del idioma que utiliza. Los tribunales del fuero jurisdiccional correspondiente serán competentes para conocer de las violaciones que se produzcan en relación con los derechos lingüísticos reconocidos por esta ley a los habitantes del país. En cuanto al valor jurídico de las expresiones, las declaraciones ante cualquier autoridad y los documentos públicos y privados producen los mismos efectos jurídicos si se expresan total o parcialmente en cualquiera de los idiomas oficiales. Cuando el lenguaje utilizado sea aviso gestual o lengua de señas, su transcripción para uso oficial se hará en el idioma oficial que se considere pertinente para el caso. Nos habla entonces de que para cualquier declaración ante cualquier autoridad, ya sea autoridad judicial, administrativa, del gobierno, lo que sea, el uso de cualquiera de los idiomas, ya sea en forma total o parcial, ya sea del guaraní o del castellano, en ese caso produce los mismos efectos jurídicos, es decir, son válidos totalmente, como así también cuando el lenguaje utilizado sea la lengua de señas. El capítulo 2 habla de los derechos lingüísticos. ¿Cuáles son los derechos lingüísticos individuales? Todos los habitantes de la República tienen derecho a, primeramente, conocer y usar las dos lenguas oficiales, tanto de forma oral y escrita, y a comunicarse con los funcionarios públicos en general en una de ellas. O sea, es derecho de cualquier paraguayo poder comunicarse efectivamente con cualquier funcionario público de cualquier entidad del Estado en cualquiera de sus idiomas oficiales, ya sea el castellano o el guaraní. Los ciudadanos indígenas tienen además el derecho a conocer y usar su lengua propia. Entonces, las comunidades indígenas que no sean precisamente los guaraní hablantes tienen total derecho de utilizar su propia lengua. Recibir información en su lengua de parte de los empleadores privados en los temas laborales y administrativos de interés general también. Recibir información oficial en guaraní y en castellano a través de los medios de comunicación o de los medios de comunicación privados que emitieren información oficial del Estado. También es derecho lingüístico individual no ser discriminado por razón de la lengua utilizada. Asimismo, utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales ante la Administración de Justicia y que sus declaraciones sean transcriptas en la lengua elegida sin mediar traducción alguna. La persona usuaria de otra lengua tiene derecho a ser asistida en juicio por personas que conozcan su idioma. Recibir desde los inicios del proceso escolar la educación formal en su lengua materna siempre que la misma sea en una de las lenguas oficiales del país o una lengua indígena. Asimismo, es un derecho individual, un derecho lingüístico individual, aprender otras lenguas, ya sean nacionales y extranjeras. Después tenemos los derechos lingüísticos colectivos. Estábamos hablando primeramente de los derechos lingüísticos individuales. Ahora hablamos de los colectivos nacionales. Son derechos lingüísticos de la comunidad nacional contar con un plan de educación bilingüe guaraní, castellano en todo el sistema de educación nacional, desde la inicial hasta la superior, y con planes diferenciados para los pueblos indígenas. Tener disponibles los servicios del Estado en las dos lenguas oficiales. Tener la presencia equitativa de las lenguas guaraní y castellana en los medios de comunicación del Estado y en los programas oficiales emitidos por medios privados de comunicación.
Asimismo, es derecho colectivo nacional contar con servicios informativos estatales y señalizaciones en ambas lenguas oficiales. Ahora hablemos de los derechos lingüísticos colectivos comunitarios. ¿A qué se denomina esto? Se denomina a los derechos lingüísticos de las comunidades culturales diferenciadas. Y uno de ellos es la de ser reconocidas como miembros de una comunidad lingüística diferente, mantener la lengua propia de su pueblo, asociarse con otros miembros de la misma comunidad lingüística para la defensa y promoción de la lengua y las culturas propias, como así también recibir colaboración de los miembros de la comunidad nacional ante complicaciones transfronterizas. Entonces nos estamos refiriendo a derechos colectivos comunitarios que las personas con o pertenecientes a comunidades culturales diferentes o diferenciadas que sean reconocidos como miembros de esa comunidad lingüística diferente, mantener la lengua y culturas propias de su pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades extranjeras en el Paraguay que por esta ley ellos tienen, vamos a decir, esos derechos de mantener su lengua y su cultura. De la responsabilidad del Estado hacia los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional tienen derecho a recibir apoyo del Estado para garantizar la supervivencia y funcionalidad de sus lenguas y culturas como medio para fortalecer su identidad étnica. En cuanto a las minorías culturales no indígenas, las comunidades culturales no indígenas tienen derecho a contar con facilidades para acceder al conocimiento y uso de las lenguas oficiales de la República sin perder el derecho de usar sus respectivas lenguas. Estamos hablando entonces de cualquier otra comunidad no indígena. En este caso serían las comunidades extranjeras que ellos tienen derecho a recibir facilidades para acceder al conocimiento y uso de cualquiera de nuestras lenguas, ya sea el guaraní o el castellano. En el capítulo 3 hablamos del uso de las lenguas oficiales en el ámbito público. A partir de acá voy a ir citando nada más, porque la parte más, vamos a decir, importante está dado en los dos primeros capítulos. Entonces, el uso de las lenguas oficiales en el ámbito público se circunscribe de las leyes y las demás disposiciones normativas, en el uso en el ámbito judicial, en el uso de las comunicaciones, del conocimiento de las lenguas oficiales para ocupar cargos públicos. Esto es muy importante y aquí voy a un poquito parar. Para el acceso a los cargos en los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales, como funcionarios, a igual que la idoneidad profesional, tendrán preferencia las personas con mayor competencia lingüística comunicativa en las dos lenguas oficiales. Los funcionarios ya nombrados y en razón de su cargo deben tener trato directo con las personas. Dispondrán de 5 años para adquirir la competencia comunicativa oral en las dos lenguas oficiales. Dentro del territorio propio de una lengua indígena serán preferidas las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en la lengua indígena propia de dicho territorio. Después habla del documento de identidad, acerca que son la cédula de identidad, el pasaporte y otros documentos de identificación personal que contendrán los datos en ambas lenguas oficiales una vez establecido el alfabeto y la gramática oficial del guaraní. En cuanto a la inscripción de los títulos en los registros públicos, también la inscripción de todo tipo de documentos se hará en el idioma oficial en el que esté redactado el documento. De la expedición de copias de títulos, también en los registros públicos se expedirán copias de los documentos inscritos en guaraní o en castellano en ambas lenguas. Del respeto a la toponimia, que habla de los nombres indígenas de las poblaciones, ríos, cerros y otros accidentes geográficos. De las etiquetas de los títulos académicos, de la comunicación en los medios de transporte, de las rotulaciones. El capítulo 4 de los idiomas en la educación se habla de la alfabetización en la lengua materna, de la participación en la comunidad educativa, de la enseñanza en las lenguas oficiales, de las lenguas oficiales como instrumentos didácticos y de la formación del profesorado. O sea, estas son las partes más importantes de
la ley 4251, ley de lenguas. El resto obviamente también, pero enfatizamos esto.